Muy buenos días, mi nombre es José Castaño Rojas y hoy les voy a exponer sobre las transformadas de Fourier. Esta exposición va presentada a los profesores Peter Thompson, Marta Delgado, Lisette Tello y mis compañeros de clase. En un primer indicio de las transformadas de Fourier, tenemos que saber que se usan para pasar una frecuencia, una señal o una función en el que el dominio se encuentra en el tiempo para pasarla al dominio de la frecuencia. O sea, esto es para, digamos, una función, una ecuación que tenemos en el dominio del tiempo o en términos del tiempo, pasarla a términos de la frecuencia. Esto sirve regularmente en la ingeniería para hallar frecuencias, tener datos mucho más precisos, eh, análisis en este caso podría considerarse sismos o cualquier tipo de frecuencia que se quiera analizar detalladamente. Teóricamente, la transformada de Fourier es una función en términos del t, se transforma de la manera tradicional siendo la integral desde menos infinito hasta infinito de la función en términos de t por un Euler a la menos i w de t, w siendo la frecuencia y de t, pues, de la integral. Cuando ya está transformada la función, se puede notar de dos maneras, como f mayúscula normalmente o f gorrito, que pues lo podemos ver aquí y queda en términos de w o pues de la frecuencia. Un ejemplo teórico, vamos a ver esta función a trozos. Nos dice que va a t entre menos 4 y 4 va a valer k y entre 4 a menos 4 va a ser cero, o sea, cualquier valor diferente de este intervalo va a ser cero. Podemos ver aquí la función normal, entonces sería ya transformada el intervalo desde menos 4 hasta 4 de la función k por Euler a la menos i por w por t de t. Aplicamos la integral, esto es una integral sencilla definida y tenemos como resultado esto. Hasta aquí ya están todos los pasos de la integral, pero para dejarlo más simplificado, podemos aplicar aquí la ley de Euler o teoría de Euler, que podemos ver que coseno de x es lo mismo que tener Euler a la i por x más Euler a la menos i por x sobre 2. Y en el seno sería el mismo caso. La única diferencia o variación es que aquí se resta y abajo es 2i. Como podemos ver aquí, tenemos algo muy parecido, pero tendremos que acomodarlo. Por ejemplo, estos podemos multiplicar por un 1, o sea, en este caso un 2 sobre 2, para acomodar el 2i, como podemos ver es una resta, tenemos parte de lo de arriba, y para acomodarlo de abajo, aquí tenemos un i y un 2, entonces este i lo podemos pasar a multiplicar a todo lo que está ahí interno en el paréntesis, y nos va a quedar, como esto pasa aquí a multiplicar lo que está dentro del paréntesis, en este lado, fuera del paréntesis, lo único que queda es 2k sobre w, y el 2i pasa a dividir toda esta expresión, quedando ya en estos términos. Como podemos ver, 4 está multiplicando el IW, el 4 es como si fuera la X, y el W, pues como también está multiplicando el 4, al final nos va a quedar así, seno de 4W, 4 siendo la X y pues el W que está acompañando, entonces queda en estos términos, ya sin ningún imaginario. Entonces tenemos que la transformada de Fourier de esta función nos dio este resultado. 2k sobre w por el seno de 4w. Ahora la transformada inversa en su forma teórica es tal cual esta. Tenemos la transformada inversa de la función, recuerden, cuando el gorrito ya transformada en términos de frecuencia o w es igual a 1 sobre 2pi, la integral desde menos infinito a infinito de la función ya transformada por Euler, en este caso no es negativo sino positivo, Euler a la i por w por t de w, y nos va a dar la función original. Hay que tener ciertas condiciones al momento de saber si se puede aplicar la transformada de Fourier.
La primera es que la función debe ser integrable, puesto que como hemos visto, en su forma teórica, se resuelve con una integral. También debe tener un número finito de discontinuidades. Y por último, debe tener un número finito de máximos y mínimos, ya que, como podemos ver, son integrales en las que todas son definidas. A continuación, las propiedades y datos a tener en cuenta son la linealidad, que esta sería la propiedad más fácil que podríamos considerar, que es la función, o bueno, la transformada de Fourier de dos funciones que se están sumando. Es lo mismo que tener la transformada de Fourier de la primera parte más la transformada de Fourier de la segunda. Esto en un ejemplo se puede ver de esta manera. Tenemos esta función, el valor absoluto de t más 1 se puede expresar como la transformada de Fourier del valor absoluto de t más la transformada de Fourier de 1. Para esto, y de ahora en adelante, por lo general, vamos a tener muy en cuenta la consideración de las salas de Fourier, que el profesor Peter Thompson nos agrega en el campus o también se encuentran en línea. En este caso, primero que tenemos que ver es la transformada de Fourier del valor absoluto de t. Por las tablas, si las tienen a mano, podemos ver que es menos 2 sobre w al cuadrado, más ahora la transformada de 1, que es 2pi delta w. Entonces aquí ya tenemos la transformada de Fourier de esta función. El cambio de escala. El cambio de escala es una propiedad que se usa cuando tenemos una función transformada que se está, una función, perdón, que se está multiplicando en la variable de t por una constante. O sea, se puede expresar de esta manera como la función ya transformada de multiplicada por un 1 sobre a, en el que cada término w se divide sobre a. Y la inversa es lo mismo, la transformada inversa es la función ya transformada en el que cada término w está sobre a se reescribe sin transformar como la función sola sin transformar que estaba multiplicada por la constante, todo eso multiplicado por a. El desplazamiento temporal, tal cual como lo podemos ver en la función, es simplemente nos va a indicar un desplazamiento en los términos de t. Por ejemplo, si tenemos la transformada de Fourier de una función en el que tiene un t más o menos un t sub 0. Eso se puede transformar de esa manera, siendo Euler a la más o menos, dependiendo de la diferencia o la suma que tengamos, y w por el t sub 0. Y todo eso multiplicado por la función en términos de t iniciales sola ya transformada. Un ejemplo que podemos ver aquí claro es la transformada de Fourier de delta de t. Por las tablas sabemos que la transformada de Fourier de delta de t equivale a 1. Pero en este caso tenemos delta de t menos 1, una diferencia aquí que está afectando el t, o un desplazamiento temporal, como lo podemos ver. Entonces, siguiendo esta propiedad, vemos que es lo mismo que escribir la transformada de su función ya transformada, que es 1, por Euler a la más o menos, en este caso es menos, menos, y por w por el t sub 0. Como el t sub 0 es 1, pues queda así tal cual la transformada de Fourier de ese ejemplo. Ahora el desplazamiento frecuencial. Este es tal cual la propiedad anterior, solo que el desplazamiento ya no es en los t, sino que en los w. ¿Cómo podemos ver esto? Esto es la función de Euler cuando está multiplicada por la función, un Euler a la más o menos el i por un w sub 0 por t, que se va a reescribir como la función ya transformada en el que cada término w se le va a sumar o restar el w sub 0. Veámoslo aquí en este ejemplo. Sabemos que la transformada de Fourier de 1 es 2pi delta de w. Entonces, la transformada de Fourier de esta función, o bueno, o de 1 por un Euler, sumado, en este caso está restado, menos i por w sub 0 por t, es lo mismo que decir la transformada de la función de 1
2pi delta w, en el que a cada w se le suma o resta dependiendo el w sub 0. En este caso, se resta entonces menos el w sub 0. Y esta es la transformada. Ya fuera que w sub 0 tuviera algún otro valor, pero en este caso se deja expresar como w sub 0, entonces se le resta w sub 0. La simetría o dualidad. Eso es más que todo para cuando tenemos una función en forma, en su forma frecuencial, una función en términos temporales, pero que está en su forma frecuencial para hacer la transformada. ¿Qué se entiende de esto? Esto es muy ambiguo, pero esto es como tener una función que la podemos ver como si ya estuviese transformada, la transformamos, la pasamos a términos de W, luego cada término de W lo cambiamos por el término T y luego ya volvemos a transformar, multiplicándose siempre por un 2pi. Entendámoslo o veámoslo mejor de esta manera. Con un ejemplo, tenemos la transformada de Fourier de t al cuadrado. La transformada de Fourier de t al cuadrado es esto, menos 1 por 2pi del t al cuadrado de W. Entonces, ¿por qué es menos 1? Porque realmente es, eh, aquí este menos 1 sale porque es un i al cuadrado, o sea, aquí hay una i, solo que aquí la reemplacé. Y como podemos ver en las propiedades que más adelante les voy a mostrar sobre los números imaginarios, al estar al cuadrado del i, se convierte en un menos 1. Entonces, aquí es como si hubiera habido un menos un i, pero como el i es al cuadrado, o sea, la transformada, si tienen las tablas a mano, pueden ver que la transformada de t al cuadrado es 2pi delta de el n, o sea, no es exactamente el cuadrado, sino está la transformada de un t elevado a la n es igual al i a la n por 2pi delta de elevado a la n de w. En este caso, como está al cuadrado, es i al cuadrado, que es menos 1, 2pi delta al cuadrado de w. Entonces, esa ya es la función transformada, pero como dijimos, se cambia una vez transformada, se cambia todas las w por un t. Y ya al tener en t esta forma, la volvemos a transformar. Entonces, la transformada Fourier de eso que tenemos inicialmente es esta tal cual. El 2 menos 2pi se saca como una constante y queda la transformada de Fourier de delta al cuadrado de t. La transformada de delta al cuadrado de t es iw al cuadrado. O sea, en este caso, como el delta es al cuadrado, es al cuadrado. Si fuera al cubo, sería el cubo, y así sucesivamente. Entonces, i al cuadrado w. Este al cuadrado afecta a todo lo que está entre este paréntesis. Entonces, es lo mismo que tener i al cuadrado por w al cuadrado. Como ya sabemos cuánto vale i al cuadrado, es menos 1. Entonces sería 2 por pi por menos 1 por w al cuadrado. Y como es menos 2 con un menos 1, queda positivo, siendo 2pi por del w al cuadrado. La transformada de Fourier usando la simetría o dualidad. Esta propiedad puede ser muy ambigua, pero es teóricamente dos pasos en los que se transforma una vez, se cambia y ya luego se vuelve a transformar. Se cambia, recuerden, los términos W por T. La modulación. La modulación es más que todo cuando tenemos una función que está multiplicada por un seno o un coseno. Aquí tenemos las fórmulas, esto se puede ver muy largo, pero realmente ya basándonos en el ejemplo es muy fácil de entender. Tenemos en un primer caso la función multiplicada por un coseno, teniendo el coseno un w sub 0 por un t, es igual a un medio de la función ya transformada en el que a cada w se le suma el w sub 0, sumada la misma función ya transformada en el que a cada w se le resta un w sub 0. En el caso del seno es tal cual la misma función de arriba, la misma forma, pero que aquí el 2 no es solo, sino que es un 2 por i. Entonces, yéndonos a un ejemplo, tenemos aquí esto, la función, la transformada de Fourier de la función de t
por el coseno de 8t. Tengamos en cuenta que esta función de t, yo tomé este que usamos al principio para comprobar, miren, f de t, ya en su transformada nos dio 2k sobre w por el seno de 4w, entonces yo tomé esta función de t. Volviendo aquí, vean, la transformada de la función de t es 2k sobre w por el seno de 4w. Entonces, siguiendo esto, es un medio de la función ya transformada w en el que se le suma el w sub 0 más la función ya transformada menos en el que cada w se le resta el w sub 0. Entonces, tenemos la función ya transformada. Sabemos que es entonces la transformada de Fourier de la función t por el coseno de 8t es un medio. ¿Por qué? Pues por el ser un coseno. Un medio nada más por multiplica todo esto que está dentro de este paréntesis. 2k sobre w, pues es la función de transformada 2k sobre w, y como hay aquí un w, se le suma un w sub 0. El w sub 0 en este caso es 8, entonces w más 8 por seno de 4w. Como aquí hay otra w, se le suma el 8. Entonces nos queda esto, 2k sobre w más 8 por seno de 4 de w más 8. Más otra es la función transformada en el que cada w se le resta. Como pueden ver, el w sub 0 entonces es 2k sobre w menos 8 por el seno de 4w menos 8. Y es así en el mismo caso, si aquí estuviese multiplicado por un seno, se aplica esta. Y así es la modulación. La transformada de la derivada es una de las propiedades más fáciles de la transformada de Fourier. Tenemos la transformada de Fourier de una derivada elevada, ya sea la primera, la segunda, la tercera derivada, es igual a i por w elevado al número que sea la derivada por la función de la transformada. Eso se puede explicar de esta manera. Tenemos la transformada de Fourier de la cuarta derivada de f. Esto es igual a i por w elevado a la 4 por la función de la transformada. Y como pueden ver, las propiedades que yo les había comentado antes, i a la 4, este a la 4 afecta todo lo que está entre el paréntesis, entonces como tener i a la 4 por w a la 4. Entonces, i a la 4, como pueden ver aquí, esto es secuencial. I a la 0 es 1, i a la 1 es i al cuadrado es menos 1, i al cubo es menos i, y así sucesivamente. Entonces buscamos i a la cuarta. Entonces, a la cuarta es 1, entonces i a la cuarta es 1, 1 por w al cuadrado por la función transformada. Y así nos queda. Viene la modulación en convolución. Esta simplemente es una manera de organizarlo cuando tenemos un punto de la transformada que llegue de esta manera. O sea, cuando tenemos o queremos hacer la función, la transformada de Fourier de un par del producto de un par de funciones en términos de t, se puede expresar de esta manera, en convolución. Esa asterisco recuerden que es convolución. 1 sobre 2pi multiplicado por la transformada de la primera función convolucionado la transformada de la segunda función. Y en el caso inverso, si queremos hacer la transformada de Fourier de la convolución de dos funciones, es la función ya transformada por, aquí sí es por, la segunda función ya transformada. Esa es la convolución, recuerden. Les quiero explicar este ejercicio en clase. Aquí tenemos y en su primera derivada menos 4y igualado al Heaviside por Euler a la menos 4t. Esto se puede resolver de la siguiente manera, usando las propiedades. Y menos 4, que tenemos la función y en la primera derivada menos 4y es igual al Heaviside por Euler a la menos 4t. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Transformada de esto. Aquí vamos a usar primero la primera propiedad que les había demostrado antes, que es la linealidad, como podemos ver. Entonces, aquí es la transformada de Fourier de esta primera parte
menos la transformada de Fourier de esa segunda parte. Entonces, aquí lo hemos explicado. La transformada de Fourier de lo que está a la izquierda de la igualdad y la transformada de Fourier de lo que está a la derecha de la igualdad. Aquí tenemos la primera, la transformada de Fourier de la primera derivada de y, más la transformada de Fourier de menos 4y. Primero voy a resolver es el lado izquierdo. Aquí tenemos, eso se deja igual, se deja intacto tal cual como está arriba. Aquí en este caso, este asterisco sí representa un por. No lo confundan, no lo vayan a confundir con convolución. Este sí es un por. Eh, entonces tenemos la transformada de la primera derivada, como ya les venía diciendo. Entonces se deja i por w, i por w está elevado a la primera derivada, o en este caso a 1, pues se deja igual la función ya transformada. Aquí el 4 sale como constante y queda la transformada de Fourier de y, que es la función ya transformada normalmente. Y aún tenemos esto, la transformada de Fourier de un Heaviside por Euler a la menos 4 por t. Ya llegando a este punto, aplicamos la transformada de Fourier de lo que está a la derecha de la igualdad, que como tenemos por tablas, si quieren pueden revisar en este momento en las tablas de transformada de Fourier, pero sabemos y conocemos que la transformada de Fourier de un Heaviside multiplicada por un Euler es 1 sobre A más I por W. En este caso, pues es 1 sobre un alfa más un beta por I más un I por W. Pero como aquí no tenemos beta, sino solamente el alfa, que en este caso es 4, nos queda así 1 sobre 4 más I por W. Ya teniendo este lado transformado y este, sacamos factor común, la transformada. Entonces nos queda esta transformada, o sea, factor común de menos I por W menos 4. Entonces, esto que está multiplicando pasa aquí a dividir y eh, tenemos aquí ya la función transformada, despejada en términos de la transformada de Fourier. Entonces, tenemos esto. Si empezamos a aplicar o a simplificar para ya teniendo la función totalmente transformada, devolverla a otra vez al dominio de la temporal, porque aquí como podemos ver, esa función la transformamos y la pasamos al dominio de la frecuencia en términos de W. Y ahorita vamos a pasar al dominio de temporal. Entonces, aplicamos esto, operamos, esto puede ser hacia una diferencia cuadrada o simplemente multiplicamos cada término reacomodado y esto nos da i al cuadrado por W al cuadrado menos 16, es multiplicar cada término. Esto es lo mismo que tener i por W, todo eso entre paréntesis al cuadrado. Pero como les dije anteriormente, recuerden que i al cuadrado es menos 1. Entonces, menos 1 por W al cuadrado nos queda acá abajo. 1 sobre menos W al cuadrado menos 16. El 16 es como 4 al cuadrado, como lo pueden ver, pero ya reescrito. Y nos queda esto. 1 sobre menos W al cuadrado menos 16. Sacamos el factor menos 1 y este menos 1 pasa arriba, o pues puede pasar ya sea aquí en la mitad de la fracción o arriba, ya sea bien como lo quieran acomodar, y nos queda esto, menos 1 sobre 16 más W al cuadrado. Esto aún es muy parecido a las transformadas, a las tablas de Fourier, pero tenemos que ver que esté lo más organizado posible. En las transformadas de Fourier tenemos que buscar, y hay una función que nos da muy parecido, solo que tenemos que reorganizar. En este caso, por ejemplo, el multiplicarla por un 1, o sea, un 8 sobre 8. Aquí reacomodamos la función y esto puede salir fácilmente como el 8 pasa acá y el menos 1, es una multiplicación simple, el menos 1 sale y este 8 lo reescribimos como un 2 por 4. El 8 que está abajo se queda igual. El 8 que pasó aquí lo reescribimos como un 2 por 4. Y este 16 lo podemos escribir como un 4 al cuadrado. Ya viendo esta parte que les estoy subrayando aquí, podemos ver que esto ya tiene una forma de la transformada de Fourier y nosotros queremos esto.
devolverla a su forma original. En la transformada de Fourier, vemos que esto es la transformada de Fourier de Euler a la menos 4 por el valor absoluto de t. O bueno, Euler a la menos alfa por el valor absoluto de t. En este caso, la transformada de cuando es Euler a la menos alfa por el valor absoluto de t es 2 por alfa sobre alfa al cuadrado más w al cuadrado. Ven que tiene la misma forma, entonces esto, ya volviendo a dejarlo en el dominio temporal, se convierte en esto, y el menos 1 sobre 8, como es una constante, sale y queda igual, dándonos como resultado menos 1 sobre 8 por Euler a la menos 4 de por el valor absoluto de t, ya teniendo la función nuevamente en sus términos iniciales. Como conclusión a esta exposición, les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen. Son estos, en el que tienen que aplicar las propiedades mencionadas anteriormente. Aquí en este caso, para que lo vean un poco más claro, es por la dualidad, la propiedad de dualidad. Aquí tenemos que hallar la inversa de esta transformada, que ya está transformada, hay que hallar la inversa. Y esta, que es un poco más compleja, ya es una ecuación diferencial, pero que se resuelve tal cual aplicando las transformadas de Fourier. Y pues tenemos masa, una ecuación pues, que se puede denominar de cierta manera, pero tenemos que tener en cuenta que tanto para esta ecuación como para la anterior que les demostré, las condiciones iniciales es que siempre sea igual a cero. No se puede resolver de otra manera, porque no nos daría, si nos matemáticamente, sí nos puede dar un resultado, pero ya aplicado a la ingeniería civil, los valores no serían como, no tendrían mucho sentido. Eso es bajo la condición de que sea igualado a cero. Entonces, es una ecuación diferencial en la que tiene una masa, un amortiguamiento y una rigidez. Entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.